bendiga. Qué bueno estar en la casa de Dios para glorificar a Él. ¿Cierto que sí? Bueno, muchas bendiciones para todos. Bienvenidos. Bueno, vamos a ver un pequeño video. Adelante. Muy bien. Así es como los judíos en estos días celebraron la lectura de la palabra de Dios. Con mucha alegría, ¿cierto? Y entonces danzaban y llevaban la Torá, o sea, los primeros libros del Antiguo Testamento. Ellos lo usaban en rollos, ¿cierto que sí? Por eso llevaba no un libro, sino como unos rollos y besaban estos rollos, pero la gente se gozaba. ¿Cuántos nos gozamos por la palabra de Dios? Recordemos que el mes de octubre estamos haciendo énfasis acerca de las Sagradas Escrituras, la lectura de la palabra de Dios, ¿cierto? Y qué importante es que nosotros podamos entender sobre este tema. Entonces vamos a mirar hoy la importancia de tener una actitud enseñable ante la palabra de Dios. La importancia de tener una actitud enseñable ante la palabra de Dios. Esto es muy, pero muy importante. Y vamos a mirar el libro de los Proverbios, capítulo 1. Por favor, les invito a abrir la Biblia. En el libro de los Proverbios, capítulo 1. ¿Cierto que sí? Y encontramos desde el versículo 28 en adelante hasta el capítulo 2, versículo 5. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Cierto? Y no me hallarán. Y dice entonces el versículo, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios. Amén y amén. Bueno, amado Espíritu Santo, le rogamos que nos dirija, que nos hable por su palabra en esta hora y que su nombre sea glorificado. Bendito Espíritu de Dios, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces es muy importante tener una buena actitud, ¿cierto?, hacia la palabra de Dios, una actitud enseñable. Hay dos tipos de personas respecto a la palabra de Dios. En los versículos que nosotros hemos visto acá, dice que algunos lo llamarían al Señor, clamarían a Él, pero no respondería. ¿Por qué? Porque aborrecieron la sabiduría, versículo 29, no escogieron el temor de Dios, ¿cierto que sí? Versículo 30 dice que no quisieron su consejo, y en el mismo versículo dice que menospreciaron toda reprensión del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Como resultado de ese rechazo a Dios y a su palabra, dice el versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Entonces, hay dos actitudes frente a la palabra de Dios, una de rechazo, una de no valorar la palabra de Dios, de negarse a la palabra de Dios, y otra de darle el verdadero
valor de la palabra. En el libro de los Hebreos, nosotros vemos en el capítulo 5, les invito a que veamos, algunos cristianos que tuvieron una actitud también no enseñable hacia la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice entonces este texto allí? Nos dice de la siguiente manera, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos aquí? Observamos en estas personas una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios, ¿cierto? Vemos una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios, una actitud no enseñable. Entonces vemos personas que no valoran la palabra de Dios. Nos dice en este texto que ellos se habían hecho tardos para oír. O sea, decían, no quiero oír la palabra de Dios, no querían oír la palabra de Dios. Quizá estaban cansados supuestamente de mucha información, pero tampoco querían oír más palabra de Dios, pero tampoco la querían poner en práctica. ¿Cierto que sí? Entonces, al tener esa actitud, ellos se mantenían inmaduros, se mantenían inestables y se mantenían infructíferos. Tenían una mala actitud en cuanto a la palabra de Dios. Entonces es importante entender, el tema es teniendo una buena actitud hacia la palabra de Dios para ser bendecidos. Que no tomemos el ejemplo de los proverbios que vimos, que no quisieron escuchar, ni tampoco estos hermanos que vemos acá en el libro de Hebreos capítulo 5. Es decir, era gente que ya había conocido la palabra de Dios, había sufrido por causa de Cristo, pero habían llegado al momento en que se habían hecho tardos para oír y también y no querían poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué trae eso? Cuando no queremos oír la palabra de Dios, cuando no queremos practicarla, trae que vivamos en inmadurez, en inestabilidad y que no demos fruto, o sea que no se ve el avance. Pasan los años, pero la persona no avanza. Escuché el caso de una hermana en una iglesia que había avanzado bastante y había llegado a ser líder y estaba dando mucho fruto y realmente no había pasado mucho tiempo. Y la gente quedó admirada y decía, pero ¿cómo es que esta persona ha avanzado si no lleva tantos años como otros llevan tantos años? Entonces le preguntaron a la señora, a la hermana, que por qué consideraba ella que había crecido tanto en las cosas de Dios. Entonces ella dio una respuesta sencilla y dijo, obediencia inmediata. Entonces le preguntaron, ¿cómo así que obediencia inmediata? Entonces ella dijo, sí, tan pronto yo leo la palabra de Dios, busco lo que ella manda y trato de practicarlo pronto. Y veo que esto me ha funcionado porque Dios me ha bendecido, he avanzado, he crecido. O sea, tener una buena actitud hacia la palabra de Dios, de estudiarla, pero también de obedecerla inmediatamente. Y entonces ella dijo, he crecido y avanzado gracias a Dios por la obediencia inmediata. Pero muchas veces nosotros postergamos el oír la palabra, el entender la palabra, el escudriñar la palabra y postergamos la obediencia a eso que hemos conocido. ¿Y qué produce entonces? Produce estancamiento. Pero yo les motivo entonces que tengamos una actitud enseñable, cierto que sí, hacia la palabra de Dios. Vamos a mirar, bueno, este texto ya lo vimos, el libro de los Hebreos, cierto que sí, pero vamos a mirar las características de quien tiene una actitud enseñable. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene una actitud enseñable, especialmente hacia la palabra de Dios? Recordemos que algo que también el Señor buscó en sus discípulos era que fueran enseñables. El Señor no buscó que fueran muy, digamos, Él no buscó gente que fuera muy intelectual, no buscó gente que fuera muy capaz. De por sí escogió gente un poco tosca como Pedro, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? ¿Cierto? Ese Pedro era un personaje, ¿cierto que sí? Y escogió, escogió gente de, bueno, diferentes, escogió pescadores, escogió diferentes personas, pero lo que él buscaba ante todo era gente enseñable. ¿Cierto? Como dijo estos días el hermano Rubén, que le preguntaron, estaba aquí, quería ayudar acá, le dije, ¿usted? Y le dijo el hermano, ¿y usted qué sabe hacer aquí en esto de la construcción? Y dijo, lo que yo sé es obedecer.
Y esas personas Dios las usa, ¿cierto que sí? Cuando queremos obedecer la palabra de Dios. Pero vamos a mirar las características de quien tiene una actitud enseñable. ¿Y cuál es nuestro texto básico? Nuestro texto base es Proverbios, que hemos leído hoy, en texto inicial, en el capítulo 1, cierto que sí, capítulo 2 especialmente. Entonces vamos a prepararnos. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene una actitud enseñable? Entonces observamos, a ver, no me está funcionando el aparatico. Allá, bueno, uno que recibe la palabra de Dios. ¿Dónde está esto? En el capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Entonces, la persona que tiene una actitud enseñable hacia la palabra de Dios es uno que recibe la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Y qué es recibir la palabra de Dios? Da la idea de que cuando a uno le dan un regalo, ¿qué hace usted cuando le dan un regalo? Lo recibe, ¿cierto? Y la idea es que usted lo recibe para usarlo, ¿cierto que sí? Para disfrutar de ese regalo. Entonces la idea dice, el punto es, el que recibe la palabra de Dios, la idea es el que recibe esa palabra, pero para ponerla en práctica, para usarla. ¿Cierto que sí? Para usarla. Estos días mi hija hizo un viaje y me trajo una lamparita para leer en la oscuridad, ¿cierto que sí? O sea, viene aquí en el libro y viene así y alumbra. Entonces, qué bueno para no despertar a mi esposa cuando leo por la noche, ¿cierto? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea no es que cuando a usted le regalan algo útil, no es que lo deje por allá archivado, sino que lo pueda, ¿qué? Utilizar. Entonces, la idea de esta verdad es uno que recibe la palabra de Dios, pero para ponerla en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Para ponerla en práctica, porque la palabra de Dios es una herramienta. Digamos que usted, trabaja en cierta profesión, que nuestro hermano Javier, que trabaja en la parte mecánica y trabajan ya con aparatos y máquinas sofisticadas, un escáner, cierto que sí, que le regalen un escáner, pero usted no lo va a dejar archivado, sino que lo va a usar, ¿cierto? Dice, este era el que yo necesitaba. Que cuando Dios nos dé su palabra, nosotros también digamos, Señor, gracias porque esto era lo que yo necesitaba para solucionar mis problemas, para agradarte, Señor, para ser un siervo de Dios, para ser una persona que está en los caminos del Señor. No solamente por curiosidad, o sea, el énfasis es uno que recibe la palabra de Dios, pero para aplicarla, no solo por curiosidad, ni solo por la parte intelectual, porque hay gente que le gustan las curiosidades bíblicas. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? ¿En qué año se escribió tal libro? ¿Quién fue el autor? Y está bien, pero muchas veces es algo de curiosidad arqueológica, histórica, cierto que sí, o de información de la Biblia, pero quieren solo información. Este versículo nos habla de no solo querer información, sino querer tener la palabra de Dios para ponerla en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Para ser mejores personas, para tener un cambio, porque la palabra de Dios viene es para que tengamos cambios, para que seamos mejores, ¿cierto? No solo para llenar la cabeza de conocimientos, es para que avancemos, es para que tengamos fruto, para que tengamos transformación. Yo les animo, si ponemos en práctica estos principios, vamos a ver cambios en nuestra vida personal. Cierto que sí, vamos a ver cambios en la vida de la familia, porque queremos recibir la palabra, pero con el propósito de ¿qué? Con el propósito de ponerla en práctica, ¿cierto que sí? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿cierto? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál fue el resultado de la predicación del apóstol Pedro? Que creyeron y se bautizaron. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado la palabra de Dios y no se han bautizado? Solo un ejemplo, ¿cierto? Mi hermano, bueno, ahora ¿qué debe hacer? Bautizarse, ¿cierto que sí? Creer en el Señor y bautizarse. Pero hay personas que dicen, como me dijo un hermano que vivía con la señora como por 20 años, ¿cierto? Y entonces yo le dije, hermano, ya es hora de casarse. Entonces él no quería obedecer el paso del matrimonio. Recuerde que hay que ir dando pasos. Entonces cuando le dije, hermano, ya es hora de casarse, llevan 20 años viviendo. Entonces me dice, no, yo no me caso todavía porque estoy muy pollo.
Así me dijo, o sea que estaba muy joven. Dijo, y no, hermano, ya tiene todos esos años, como 50 y no se quiere casar. No, hermano, ya es hora, ya es hora. Y bueno, Dios obró y se casaron. Porque ¿de qué se trata? Se trata de ir aplicando la palabra de Dios. Dice que estos hermanos, así que recibieron la palabra y fueron bautizados. Entonces quiere decir que para que fueron bautizados cumplieron dos cosas: creyeron en el Señor y se arrepintieron de sus pecados, porque solo bautizaban gente que creía en Jesucristo y se arrepentía de sus pecados. O sea que ahí vemos por lo menos tres cosas que habían hecho en respuesta a la palabra recibida. ¿Qué hicieron? Entonces ellos creyeron, se arrepintieron y se bautizaron. Ahí podemos inferir por lo menos tres cosas. De eso se trata. Cierto que sí, recibir la palabra de Dios, pero con el propósito de practicarla, porque se trata de la palabra de Dios. Aquí en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 nos dice de la siguiente forma, los que toman nota. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino es según en verdad palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros la recibimos como lo que es. ¿Qué es esta carta? Es la palabra de Dios, es la carta de amor del Padre. ¿Cierto que sí? Entonces dice que los tesalonicenses, dice cuando recibieron la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como la recibieron, sino como es según en verdad la palabra de Dios. Y los hermanos de Tesalónica avanzaron más que otras comunidades porque aceptaron que la Biblia no es palabra de hombres, sino es la palabra de Dios. Entonces, qué importante es esto, que tengamos esa actitud, que recibamos con solicitud. Dice que ellos recibieron con solicitud la palabra de Dios y ellos dijeron, es palabra de Dios. Que nosotros entendamos cuando leemos la Biblia, es Dios el que nos está hablando. Que la recibamos con solicitud y hagamos lo que Él nos está diciendo que hagamos. ¿Cierto que sí? Esto es importante. Yo les tengo una buena noticia. Los predicadores que han venido aquí a la iglesia se admiran de ustedes porque dicen que son personas muy atentas a la palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Bueno, démosle la gloria a Dios. O sea, que no están mascando chicle, no se están retorciendo en la silla. Bueno, uno que otro sí se duerme, pero no es porque no tenga interés, sino que está muy cansado o algo. Pero los hermanos que han venido acá, los predicadores, dicen, esta iglesia es muy atenta a la palabra de Dios. Y sabe que eso es importante, ¿por qué? Porque eso es un principio de alguien que tiene una actitud enseñable, alguien que recibe con solicitud la palabra de Dios para ponerla en práctica, porque sabe que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Primera característica de una persona que tiene una actitud enseñable. Segunda, es uno que atesora la palabra de Dios. Proverbios 2, versículo 1 en la parte B. ¿Cierto que sí? Entonces, nos dice de la siguiente manera, este proverbio, capítulo 2, versículo 1 en la parte B, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, guardar. Entonces el énfasis en esta actitud es una persona, vamos a mirar, es una persona, volvamos al texto, a la característica, es una persona que atesora la palabra de Dios. Por eso el versículo dice, si guardares mis mandamientos dentro de ti. Mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces vamos a pensar que su corazón es como una caja fuerte, por decirlo, ¿cierto? Y entonces llega el tesoro de la palabra de Dios y lo guarda en esa caja fuerte. ¿Cuántos tienen caja fuerte? Yo creo que algunos tendrán una caja. Sí, ustedes, bueno, los hermanos, listo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Esos valores los guarda ahí porque no los va a dejar debajo de la almohada, ¿cierto? Ni debajo del colchón, porque se los roban.
Entonces lo que está diciendo es que cuando usted reciba palabra de Dios, la coloque en un lugar donde usted la pueda guardar y no se le vaya a perder, porque usted la va a necesitar luego. O sea, la palabra es para aplicarla en el momento que la recibimos, pero hay palabras que nosotros escuchamos que uno dice, pero ¿por qué Dios me está enseñando esto si yo no tengo ese problema? Por ejemplo, le habla acerca de la crisis con los hijos. Y usted dice, pero yo no tengo problemas con mis hijos. Pero cuando usted guarda esa palabra, quizá cuando tenga alguna dificultad con los hijos, tiene esa palabra en el corazón, en el tesoro, ahí en lo que estoy diciendo, la tiene bien depositada y sale para ayudarle en ese problema, que quizá en este momento no la necesita, pero llegará el momento en que esa palabra le ayudará por la necesidad que tenga en ese momento. No sé si me hago entender. Es como cuando usted ahorra para el futuro. Usted ahorra para el futuro porque usted tiene su dinero y todo esto y tiene sus gastos, pero usted dice, quiero prever y usted ahorra. ¿Cuántos ahorran aquí? Levanten la mano. Los que no, el Señor los perdone. Todo cristiano debe ahorrar. Dígale que está a su lado, todo cristiano debe ahorrar. Los jóvenes también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano? Debe tomar esa palabra y depositarla en el corazón. No toda la va a usar en el mismo momento, pero llegará el momento en que esa palabra que ha guardado es como cuando usted tiene un depósito en el banco y necesitó sacar un dinero urgentemente y lo tiene. Pero cuando no tiene en el depósito esa palabra, ¿qué va a pasar? No tiene cómo responder a la situación que se le presenta. Entonces es importante por eso todos los días llenarnos de la palabra de Dios, porque vamos llenando ese depósito. Si me hago entender, ese depósito en el corazón, vamos llenando nuestra vida en la mente y en el corazón de la palabra de Dios, la estamos atesorando. Y cuando llega el momento que necesitamos que esa palabra nos ayude, va a salir porque está en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Esto también lo podemos explicar de alguna manera como cuando ustedes, digamos, tienen una bodega. Es un ejemplo. Y entonces en esa bodega dice, aquí tengo, por ejemplo, cobijas, aquí tengo sábanas, aquí tengo productos de aseo. Bueno, muchas cosas. En el momento no las necesita, pero llegó una visita, le llegaron 5 de visita. Dice, necesito las cobijas, y va al depósito y allá están. Las sábanas allá están, todo está, porque lo tenía en ese depósito. Entonces, nunca ninguna enseñanza debemos pasarla por alto. ¿Cierto? Cuando usted escuche, no importa quién enseñe o quién predique, tomemos notas. Yo siempre enfatizo Biblia en mano y espero tomando nota, repasar las grabaciones. ¿Por qué? Porque eso se va quedando en el depósito. Y cuando usted necesite esa palabra lo va a rescatar a usted en el problema. Es importantísimo eso, ¿cierto? Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, retén la doctrina. La doctrina es la enseñanza que no se puede cambiar. Entonces le está diciendo, retén la doctrina, es decir, en la Biblia hay doctrina. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿ese depósito cuál es? Es ese ahorro que usted ha hecho de la palabra de Dios. Por eso todos los días leyendo, estudiando, memorizando, grabando la palabra de Dios, porque la estamos entonces guardando en el corazón. Vamos a la tercera actitud. Y entonces la tercera actitud es uno que está atento a la sabiduría. La tercera entonces está en el versículo, miremos el versículo literalmente. Uno que está atento a la sabiduría, Proverbios 2:2a. ¿Qué nos dice ese texto, hermanos? Ayúdenos con el texto. Estoy estrenando el aparatico, entonces me desubico. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, ¿cierto? Dice, y si inclinares tu corazón a la prudencia.
Entonces aquí estamos hablando de estar atento a la sabiduría, estar atento tu oído a la sabiduría. Esa expresión, estar atento tu oído a la sabiduría, hace énfasis en la atención que tenemos que tener cuando escuchamos o estudiamos o nos enseñan la palabra de Dios. Estar haciendo atento tu oído a la sabiduría, ¿cierto? Tenemos la gráfica, estar haciendo atento tu oído a la sabiduría. Habla de la atención. Siempre la Biblia nos habla de poner atención. Por eso el Señor dijo, y recalco siempre este versículo de Mateo 7:24, dice: a cualquiera que me oye estas palabras. Pero la palabra dice que me oye estas palabras implica que está poniendo los 5 sentidos. Por eso Deuteronomio 28:1 dice la palabra de Dios: si oyeres atentamente las palabras que yo te mando hoy, las palabras de Dios, mire, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. O sea que este pasaje habla de la persona que le pone atención, que está con los 5 sentidos, que no escucha descuidadamente. Y yo he dicho que los hijos a veces, pues bueno, yo tengo unos hijos muy bendecidos, ustedes lo saben, ¿cierto que sí? Pero ustedes saben que en la crianza de los hijos a veces uno le dice: hijo, por favor vaya y haga esto, y esto y esto, y entonces se le olvida la mitad, ¿cierto? Pero es que yo le dije que fuera así y así y así. Y así nos pasa con la palabra de Dios. Escuchamos a medias a veces, ¿cierto? Escuchamos parcialmente. A veces escuchamos lo que nos gusta, obviamos ciertas palabras, pero el Señor nos dice: si oyeres atentamente. Por eso el versículo nos dice que si estamos atentos a la sabiduría, y hace énfasis en la atención, que le pongamos atención cada lectura, ¿cierto? Que no leamos solo por leer, sino que le pongamos atención y que seamos muy cuidadosos de lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo. Ser personas que se enfocan en la palabra de Dios. Y el énfasis también está entonces en la sabiduría. Por eso el versículo dice: si estuvieres atento a mis palabras, estuvieres atento a la sabiduría. ¿Y a qué se refiere la sabiduría? ¿Ustedes me recuerdan a qué se refiere la sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Bueno, sí, conocimiento es parte. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero la esencia de la palabra sabiduría es aplicar el conocimiento que hemos recibido. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? El estar atento a la sabiduría es tener interés, tener atención, estar con los 5 sentidos puestos, pero con el propósito de ponerlos en práctica. Porque ¿qué está pasando? No estamos practicando la palabra de Dios en muchas áreas de la vida. Entonces, por eso, estar atentos, pero el énfasis es en la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es poner en práctica lo que hemos aprendido. Por eso dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner en práctica o por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Deuteronomio 28:1 dice: Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿Cuántos quieren que Dios los exalte sobre todas las naciones? ¿Si lo quiere? ¿Si lo quiere? Entonces, ¿qué pasa? Este versículo dice: si tu corazón está atento a la sabiduría, o sea, está con esa actitud de los 5 sentidos, pero para poner en práctica la palabra de Dios, van a haber resultados tremendos. Porque eso es lo que Dios quiere, que la palabra de Dios dé resultados en nuestra vida. ¿Y qué resultados va a dar? Primero, el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿No dice la palabra de Dios que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores que los demás? ¿Es así? O sea, los puso en lugares de preeminencia. Dios quiere promoverlo a usted. Quiere promoverlo en la empresa, en el barrio, quiere promoverlo en todo donde usted está. Quiere colocarlo como cabeza y no cola. Quiere colocarlo, como dice aquí, lo exaltará sobre las naciones. ¿Usted cree que eso es para usted o no es para usted?
No puede seguir siendo un cristiano gris, sencillamente que no representa nada, sino una persona que Dios lo va a promover por ponerle atención, los 5 sentidos y aplicar la palabra de Dios. Pero ahí no termina todo. Versículo 2. Vamos a ver si le gusta esto. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, con atención, con el deseo de entenderla y practicarla. Dice que vendrán, prepárese para todas estas bendiciones que van a venir. Sigamos, versículo 3. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Sigamos. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas serán benditos. ¿Qué más? Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Qué más? Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Qué más? Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Qué más? Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo en aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué más? Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. O sea, cuando estuvieres atento a esa palabra y la pongas en práctica. Pero no termina ahí. Dice, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Pero póngale gozo y póngale ánimo. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Versículo 14 dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Es decir, hay mucha bendición en ponerle atención a la palabra de Dios y practicarla. O sea, si hacemos estar atento nuestro oído a la sabiduría, estar atentos a conocer la palabra de Dios y también a practicarla. Bueno, otra característica del que tiene una actitud enseñable es uno que inclina su corazón a la prudencia. Uno que inclina su corazón a la prudencia, y aquí está hablando básicamente de confiar en la palabra de Dios. Inclinarse implica una acción de cambiar el objeto de confianza a otro objeto de confianza. Entonces la esencia, cuando dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, uno que inclina su corazón a la prudencia es que se inclina a confiar en la palabra de Dios. Entonces algo que tenemos que aprender es esto: la palabra de Dios es confiable. Diga conmigo, la palabra de Dios es confiable. Es decir, es digna de confianza. Dice la palabra de Dios, dice el testimonio de Jehová es fiel. O sea, es digno de confianza. Entonces, si la palabra dice que Él es tu sanador, es que Él es tu sanador. Si la palabra de Dios dice que Él suplirá todo lo que te falta, es que Él suplirá todo lo que te falta. Si la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé, es que Él te va a responder, porque Dios no dice mentiras. Las promesas de la palabra son verdad. Dice que las palabras del hombre caen y perecen, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Entonces, ¿a qué se refiere esto? Este principio? Uno que inclina su corazón a la prudencia es uno que se destaca precisamente, que confía, que tiene la confianza en la palabra de Dios. El pueblo cristiano y Colombia y las naciones tienen que volver a confiar en la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Ya no estar confiando tanto en las promesas que dice un personaje o dice otro personaje en las elecciones, ¿cierto? Dice, yo les voy a cambiar este país, va a ser una maravilla. Y no se vuelve una maravilla, ¿cierto que sí? Bueno, seres humanos al fin y al cabo, ¿qué podemos hacer? Pero Dios todo lo puede. Y cuando dice que Dios todo lo puede, es que todo lo puede. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, dice que para Dios todo es posible, póngase usted a pensar, para Dios todo es posible. ¿Qué implica eso? Eso implica muchas cosas. Para Dios todo es posible. O sea, que su problema no es nada ante Dios. Que su adversidad, que su aflicción no es nada, porque para Dios todo es posible. Dios quiere entonces que nosotros volvamos a tener confianza en la palabra de Dios, porque ella es la que nos saca del atolladero, ella es la que nos saca de los problemas. Pero si usted no tiene confianza en la palabra de Dios, ¿en qué va a confiar? ¿O en quién va a confiar? ¿Cierto? Muchas veces como esposo le prometemos a la esposa muchas cosas. Y el Señor me perdone porque hay cosas que yo le prometí a mi esposa y no le he cumplido, ¿cierto? Y ella me dice, ¿qué hubo lo que me prometió? ¿Cierto que sí? Entonces tengo que cumplir, por supuesto. Pero Dios todo lo que dice, lo cumple. Si es así o no es así. Y hay esposas que se desilusionan y dicen, no, este hombre no me cumplió todo lo que me prometió. Y lloran como Magdalenas. ¿Cuántas son así? Levanten la mano. No, ni no la levanten. ¿Cierto? Y entonces viven sufriendo que porque no les cumplieron, que porque le ofrecieron tantas cosas y no le... Pero yo quiero decirle algo, aprenda esto, Dios nunca incumple sus promesas. Son fundamentos sólidos, son fundamentos firmes. Entonces, ¿qué debemos aprender? Llenarnos de la palabra de Dios y confiar en esa palabra, porque es palabra firme, no cae a tierra. Por eso el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Quizá, amén, bueno, démosle la gloria a Dios. Muchas veces fallamos también mucho, bueno, porque digamos colocamos nuestra confianza en personas que dicen y prometen y todo eso y no cumplen, pero también muchas veces porque somos muy autosuficientes. Y como dijo alguien, nos creemos la última Coca-Cola del desierto y decimos yo lo puedo hacer, todo yo lo puedo hacer, yo soy capaz. Y está bien, por supuesto que Dios nos da una capacidad y hay que hacerlo, pero siempre dependiendo de Dios. ¿Cierto? Por eso nos dice, fíate del Señor. Y por supuesto de su palabra, confía en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Esa persona que dice, no, yo todo lo puedo arreglar yo solo, yo no necesito ni de Dios, cuidado con eso. A veces no lo decimos, pero con nuestra forma de hacer las cosas, es como si dijéramos, Señor, quédate ahí, yo puedo solo. Y cada vez más hundido, cada vez más en crisis. Pero hoy yo les invito a que coloquemos nuestra confianza en Dios y en su palabra. Que seamos humildes de corazón y digamos, Señor, tú me has dado capacidades, pero yo dependo es de ti y de tu palabra. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Cuando nos confiamos en Dios y en su palabra, aunque nos hayamos apartado, porque a veces uno quiere hacer el bien y como que hace es que se va así para un lado. Pero con su palabra Dios nos hace volver al camino recto y nos hace volver a lo que es justo, lo que es sano y nos da la victoria.
Volvámosle la confianza a la palabra de Dios, a lo que Él dice, cierto que sí. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos. Él enderezará nuestras veredas. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos al Señor y apartémonos del mal, porque será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Volvamos a este libro maravilloso. Volvamos a escudriñarlo. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? Confío en esa palabra. ¿Qué promesas me está dando Dios hoy? ¿Qué directriz me está dando Dios hoy? Es decir, que todos los días tenemos que saborear esta palabra. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, diciendo: ¿qué tiene Dios para mí hoy? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué promesa tiene para mí? Confío en su palabra. Por eso dice ese coro antiguo que lo vamos a cantar ahorita: en tu palabra esperaré y mi confianza solo en ti pondré. Oh gloria, aleluya, amén, amén. Bueno, entonces ese es la cuarta característica, uno que inclina el corazón a la prudencia. Entonces vamos a recapitularla, ¿cierto que sí? ¿Cuáles son las actitudes que tiene una persona que tiene una buena, o sea, se relaciona bien con la palabra de Dios, que tiene una actitud correcta hacia la palabra? Entonces, primero, uno que recibe la palabra de Dios, o sea, que la recibe para practicarla. Segundo, uno que atesora la palabra de Dios, o sea, que la guarda en el tesoro de su corazón para cuando la necesite también en el futuro. Tercero, uno que está atento a la sabiduría, es decir, uno que está con los 5 sentidos atento, pero para poner por obra esa palabra, porque muchas bendiciones lo alcanzarán. Y cuarto, uno que inclina su corazón a la prudencia, es decir, uno que confía en la palabra de Dios. Pero en quinto lugar, es uno que clama a la inteligencia. Clama a la inteligencia. Proverbios 2:3. Si clamares a la inteligencia. ¿Y cuál es el énfasis de este texto? Clamar a la inteligencia destaca el papel de la oración en el proceso con la palabra de Dios. O sea que hay que orar con la palabra. Cierto que dice, por ejemplo, perdona al que te robó los 10 millones. Y entonces dice: el Señor te reprenda. No, ¿qué tiene que hacer? Tiene que batallar. Te reprendo, Señor, en el nombre. ¿Cómo se le ocurre, cierto? Perdónalo, perdónalo. Y empieza una batalla, ¿cierto? Dentro de usted. Pero ¿cómo voy a perdonar a ese sinvergüenza? ¿Cómo lo voy a perdonar si yo tenía que pagar este compromiso y se me robó la plata? Y empieza a decirle adjetivos calificativos, cierto que sí, o sea, empieza a hablar mal de él. Entonces, ahí es donde empieza: Señor, pero es que esto me trajo mire, no pude ni pagar la pensión de los niños, no pude, el mercado fue la mitad. Señor, pero ¿cómo puedo perdonar a este miserable? Perdóneme, ¿eso es lo que le pasa a uno o no? ¿Sí somos así o no? Claro que ustedes son más santos que yo, pero por lo general eso sucede y es una batalla. ¿Cómo va a ser posible? Entonces ahí está la oración. Señor, ayúdame, Señor, porque yo no siento perdonarlo. Y es que no se trata de sentimiento. Entonces usted empieza a orar: Señor, ayúdame a superar este problema, ayúdame a aplicar tu palabra en esto. Señor, no puedo con esta situación, pero yo te ruego que me ayude. Entonces por eso entonces habla uno que clama a la inteligencia, es decir, la oración en el proceso de aplicar la palabra de Dios. Es decir, Señor, ayúdame, porque Dios es la inteligencia personificada. ¿Qué quiere decir? Que Dios es, como lo dije, es la inteligencia personificada. O sea, en Dios está la perfecta inteligencia, la perfecta sabiduría. Entonces, cuando dice uno que clama a la inteligencia, es uno que le pide a Dios, que es la perfecta inteligencia, la perfecta sabiduría, para que pueda aplicar la palabra del Señor. Entonces se necesita palabra y oración. ¿Cuántos están de acuerdo? Palabra y oración. Señor, he leído esto, Señor. Dice que para el que cree todo le es posible, pero yo no creo ni en la luz eléctrica, Señor. ¿Qué voy a hacer? Yo no creo cómo es que prende un bombillo. Soy tan incrédulo que no puedo creer lo que esté prendido este bombillo.
una persona incrédula. Entonces usted empieza a descubrir en la palabra, para el que cree todo le es posible. Pero también dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y usted piensa a ver los milagros que el Señor hizo, ¿cierto? En esas personas que Él liberó, a esos que Él sanó, y todas esas cosas que Él ha hecho. Y usted lee en la palabra de Dios que Dios abrió el mar rojo. Usted ve en la palabra de Dios que resucitó al muerto. Usted ve en la palabra de Dios que multiplicó la comida. Usted ve en la palabra de Dios que sanó al leproso, que le dio vista al ciego, que hizo tantas cosas. Y usted dice: Señor, esto también es para mí. Por favor, dame fe por tu palabra. Y empieza a leer y a orar, y empieza a leer y a orar, hasta que entonces esos contenidos de la palabra de Dios se hacen vida en nosotros. Pues se requiere la oración. Por eso dice el versículo: uno que clama a la inteligencia, o sea, el proceso de la oración con la palabra. Tenemos que clamarle a Dios que nos ayude a aplicar esa palabra. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cierto que sí? Y sigue el proverbio, dice entonces la sexta característica. Tranquilo que solo son 20. Vamos en 5. No, no me funciona, hermanos, ayúdenme, colabórenme por favor. Vamos en la ¿qué? En la 7, ¿cierto? 1. ¿La 6? Uy, están atentos. Uno que da voces a la prudencia es similar, pero habla de que es una acción continua. O sea, la anterior dice que es uno que clama a la inteligencia, pero da voces a la prudencia es que insiste. Lo que hace énfasis en esta característica es uno que ora para que Dios le dé la ayuda para aplicar la palabra, pero que no solo ora una vez, sino que sigue orando. ¿Cierto? Porque de pronto: Señor, ayúdeme a cumplir esta palabra en el nombre de Jesús, amén. Y nunca más vuelve a orar. Tiene que seguir luchando, orando. Señor, por favor, yo te he pedido que me ayudes a cumplir esta palabra. Ayúdame, Señor, ayúdame. Pero habla que da voces a la prudencia, quiere decir que es una acción continua, que continuamente está haciéndolo, que continuamente le está clamando a Dios para que pueda esa palabra volverse vida en uno. O sea, habla de persistir, de insistir. ¿Se acuerda usted que el Señor habló de una viuda insistente? Dice que el juez no quería hacerle justicia. ¿Y qué hizo esa viuda? ¿Qué hizo? Insistió. Hágame justicia, hasta que el juez dijo: uy, esta señora, iba a decir que esta vieja, pero no dijo así, dijo: uy, esta señora me tiene desesperado. Va a tocar hacerle justicia. Y le hizo justicia. ¿Pero por qué le hizo justicia? Por la insistencia. Insistió. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un área en la cual se le dificulta la palabra de Dios. Siga orando, insista, persista hasta que eso se haga realidad en su vida. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Entonces es insistiendo en la palabra y en la oración. Dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero usted dice: pero mis hijos son unos paganos. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Creer y orar, y leer la palabra y decirle: Señor, tú lo has dicho, esa promesa es para mí. Necesito, Señor, que tú obres. Bueno, una oración humilde, pero Señor, obra en mis hijos, obra en ese esposo, obra en esa esposa, y sigue orando, porque no se dará solamente así, sino cuando alguien toma esa palabra: tú lo has dicho, Señor, y está orando y está clamando: esta hija es tuya, este hijo es tuyo, este nieto es tuyo, son tuyos, Señor, tú estás haciendo la obra, este esposo te pertenece, esta esposa te pertenece, y usted está orando la palabra, pero persiste hasta que ve la respuesta. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Entonces, qué importante es tener esa actitud, porque ¿para qué son las promesas de la palabra? ¿Solamente para que queden ahí, o para que nosotros, a través de la persistencia, de la oración, de la insistencia, las hagamos una realidad en nuestra vida? O sea, Dios las hace una realidad en nuestra vida a través de esa persistencia. Y una de las cosas que tiene que aprender el cristiano es que tiene que ser uno que persiste en la oración. Daniel dice en el capítulo 6, versículo 10, nos dice literalmente, ustedes ya recuerdan, cuando lo amenazaron de matarlo por honrar a Dios, por orar a Dios. Entonces dice en el versículo 10: pero Daniel supo el edicto
que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Entonces, ¿qué le dijeron a Daniel? Que lo iban a matar. ¿Qué era lo que le iban a hacer? Lo iban a matar por orar a Dios. Y entonces que él dijo, ay, me van a matar por orar, entonces voy a orar en el sótano. Fue y abrió la ventana y siguió orando 3 veces al día, como solía hacerlo. Y Daniel fue un gran profeta, era un hombre de oración. Recuerde que tenemos que orar permanentemente y orar con la palabra, insistiendo, insistiendo, insistiendo. En el Salmo 119 dice que 7 veces al día te alabo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? O sea, una persona que está conectada con Dios. Claro que usted no puede vivir de rodillas todo el día, pero sí tener una actitud de oración permanente y sacar tiempos para clamar, para buscar de Dios. ¿Cuántos queremos que nuestra vida cambie para bien? Mire, yo le digo una cosa, si nosotros tenemos en cuenta estos elementos que estamos mirando, nuestra vida no va a ser igual. Vamos a ver unos cambios tremendos. Entonces está la mesa servida. ¿Quiere usted comer ese banquete? ¿Quiere disfrutar la bendición de Dios? Está un panorama grande para usted, para una vida abundante. ¿Quiere esa vida abundante? Tengamos una actitud enseñable a la palabra de Dios. No sigamos solo una tradición religiosa, porque muchas veces hacemos del evangelio una tradición religiosa. Todos nosotros, me incluyo, hacemos una tradición religiosa y se pierde esas promesas, esa vida, esa efectividad. Pero para eso son estas enseñanzas, para que entendamos que nuestra vida se puede reactivar y ver una vida maravillosa en Dios. Entonces, podemos colocarlo, este principio o esta actitud del que tiene un corazón enseñable es uno que tiene un deseo intenso por la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Estamos allí en bueno, es el sexto el que estamos dando. El que da voces a la prudencia, la oración en la palabra. Y ahora el séptimo sí. Entonces, uno que tiene un deseo intenso por la palabra de Dios, y esto lo vemos en el Proverbio 2:4, dice, si como a plata la buscares, como a plata. Bueno, aquí yo no le voy a decir a nadie, ¿a cuánto le gusta la plata? Aquí los de San Andrés, a los de San Andresito decía ya, ¿cuánto les gusta la plata? Bueno, ¿y cuántos buscan la plata con diligencia? Son muy diligentes, yo los veo, son muy juiciosos, ¿cierto? Dice, si como a la plata la buscares. Pero ¿cuál es el énfasis que se está haciendo acá? El énfasis que se está haciendo acá es, no retrocede, es tener un deseo intenso por la palabra de Dios, así como tiene el deseo intenso de aumentar la cuenta bancaria. Dice plata, 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 que ahora está bien, siga siendo productivo, pero que ahora diga, para mí, mi deseo primordial, mi prioridad, mi tesoro es la palabra de Dios. Quiero llenarme de la palabra de Dios. Quiero disfrutar de esas riquezas. Cierto que sí, uno que tiene intenso deseo por la palabra de Dios. Entonces el énfasis es la prioridad. No es que esté discriminando el poder ser productivo, no, nunca. Porque la palabra de Dios ha hecho que las sociedades sean productivas. Sí, por ejemplo, el budismo y todas esas religiones orientales son religiones de atraso, porque se la pasan así todos y no ponen nada, ¿cierto que sí? La palabra de Dios es práctica. El mandamiento de Dios nos lleva a avance porque nos lleva a practicarlo, a ponerlo a funcionar en nuestra vida. Pero aquí lo que habla sí es la prioridad, que antes que cualquier otra cosa la prioridad sea la palabra de Dios. Por eso también el Señor dijo que el que no aborreciere a padre o a madre no era digno de él. Pero no se refiere a aborrecer a padre o a madre, es cogerle bronca al papá. Es que no sea la prioridad, sino que la prioridad sea Dios. ¿Sí me hago entender? No es que hay que odiar al papá y a la mamá. Lo que quiere decir ese pasaje, el que no aborreciere, quiere decir el que no da prioridad a Dios,
está haciendo las cosas mal, sino que Dios debe ser nuestra prioridad. Y las demás cosas hay que hacerlas también, pero la prioridad es Dios. En este caso, primero, un deseo intenso por la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces habla también de intensidad en el deseo por la palabra. Por eso nos dice el Salmo 119, versículo 20, nos dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. O sea, una pasión por la palabra de Dios. Hay hermanos que están apasionados por el fútbol, ¿cierto? No sé cómo quedó Colombia en la última. ¿Empatados? Bueno, yo no me di cuenta, ¿no? Y debía estar más cuidadoso de eso, ¿cierto? Pero hay unos que dicen: termine rápido porque hoy juega Colombia y los vamos a golear. Entonces esa es la pasión de ellos. Para otros la pasión es otra situación, pero que nuestra pasión sea la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Como dijo el salmista, aquí dice en el Salmo 119, 20: quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Entonces, qué importante esto. Entonces, que la palabra de Dios esté en la primer casilla de nuestra lista de prioridades. Usted sabe que ayer hablaba con un pastor y decía que tenía unas deudas. Yo le dije: un pastor no debe tener deudas. ¿Y por qué tiene deudas? Es que pues no me alcanza la plata. Entonces le dije: pero usted tiene un presupuesto. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que es ese? Un presupuesto es una lista de gastos basados en prioridades. ¿Cierto que sí? Entonces todo cristiano debe tener un presupuesto. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántos tienen un presupuesto? Levanten la mano. Señor, perdona a los otros hermanos. Todo cristiano debe tener un presupuesto, porque si usted sencillamente recibe y gasta como loco y dice: pero no me alcanza, está mal. Entonces usted hace una lista y dice: presupuesto. Primero, el arriendo, dijo el hermano. Primero, no, pero bueno, el diezmo del Señor, ¿cierto? Que Cristo sea el primero. Entonces sacamos lo del Señor primero. ¿Es verdad o no es verdad? Después sí viene entonces el arriendo, vienen las demás cosas, las cuestiones, porque el cristiano tiene que cumplir sus compromisos, ¿cierto que sí? Digamos que vive en arriendo y lleva 6 meses sin pagar. Qué buen testimonio, ¿cierto? Usted viera cuántos llegan antes, porque los de antes eran menos consagrados que ustedes, pero llegaban aquí, golpeaban y casi tumbaban la puerta. Aquí asiste fulano de tal. Pepito Pérez, no hay ningún Pepito Pérez, ¿cierto? Y golpeaban: sí, aquí viene, me debe 6 meses de arriendo. Y yo: ay, Señor, ¿qué le pasa a este hermano? No tiene prioridades, se gastaba la plata en dulces o en colombina, yo no sé en qué, ¿cierto? En chocolatinas. Entonces hay unas prioridades. ¿Y qué sucede? Cuando hay esas prioridades, las cosas funcionan, le rinde el dinero. Si usted llega y hace la lista, coloca como prioridad al Señor y las demás cosas, pero si usted honra al Señor y es ordenado, Dios le va a dar victoria financiera. Pero démosle gloria a Dios, nos va a dar victoria financiera. Pero eso es en la parte financiera, pero ojo, no todo es la parte financiera. Hay prioridades integrales de la vida, y la prioridad, según esto, es darle lugar primero a la palabra de Dios. ¿Cierto? Cuando se levante, usted vaya a esas rodillas a leer la palabra, a orar, a buscar de Dios. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que Dios lo va a bendecir, porque tiene una actitud que busca la palabra de Dios, que tiene prioridad en la palabra de Dios. Por eso en el libro de los Proverbios capítulo 3, veamos los versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. O sea que hay una inversión que da más rendimiento que buscar oro, que buscar esmeraldas, es el llenarnos de la palabra de Dios, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Entonces, qué importante. Pero habían unas fotografías ilustrativas, no sé si las tenemos allí. Entonces, importante entender eso, ¿no? ¿Se perdieron? Bueno, estamos pendientes de eso para la segunda reunión. Entonces, uno que la busca como a la plata, que tiene prioridad. Y la última, porque ya el tiempo se fue, entonces vamos a mirar, la octava es esta: uno que escudriña la palabra de Dios como a tesoro escondido. Y esto se refiere precisamente
a esa acción de valorar la palabra de Dios, pero que es algo permanente también. Vemos aquí unos mineros, ¿cierto que sí? ¿Y usted cuántos han visto la vida de un minero? Estaban pasando un documental de un niño minero y el niño tenía como 10 añitos y dice que se había, como dicen en el argot minero, enguacado 2 veces. Que lo primero que había encontrado una esmeralda de 1 millón y que luego había encontrado una esmeralda de 4 millones. Pero ustedes ven esas personas allá en Coscuez, en todos esos lugares donde hay las minas, ¿cómo viven, cómo están ellos? Todos negros, todos rucios, buscando la esmeralda, ¿cierto? A veces se enguacan y bueno, hay unos que sí logran, pero la mayoría viven como esclavos detrás de una esmeralda. ¿Cierto que sí? Ni comen bien, ni tienen una buena vivienda, ni se visten bien, ni tienen una buena salud, pero están pegados a la esmeralda. ¿Es así o no es así? Y pegados y se matan por la esmeralda y viven toda una vida y miren, están en los socavones, están allá, claro, hay minas que sí dan mucho resultado, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros haya ese anhelo. Mire, esos mineros están dando ahí y están abriendo y ellos no dicen mañana no vamos, tienen que ir, ¿cierto? Tienen que ir porque ahí se va pintando, vamos, ya casi, ánimo muchachos, y van y siguen hasta que llega el tesoro. No se cae, llega el tesoro. Cierto que sí, pero ese anhelo, cierto que sí, porque dice, quiero salir de pobre, quiero salir de esta ruina, quiero salir de esta crisis, quiero tener una vida mejor. ¿Usted quiere una vida mejor? Aquí está la mina. Pero es permanente, constante, buscando. Y entonces cuando usted menos espera, está buscando y dice, uy, encontré un lingote. Bueno, no vienen lingotes, encontré, ¿cómo llama? Ayúdenme. ¿Cómo? Bueno, encontré la beta, pero encontré hablamos del oro, no de las esmeraldas. Encontré unos granitos. Uy, qué bendición. Dice, sigamos porque si encontré estos, hay más. Si usted encontró bendición en la palabra, mañana hay más. Pasado mañana hay más. Cada día hay más. Pero escudriñemos la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, ¿qué importa? Gloria a Dios, que crezcamos en ese proceso constante de la palabra de Dios. Les animo de verdad por la palabra misma y que Dios nos ayude. ¿Qué les animo? Repasemos estos temas. Estudiémoslos nuevamente, volvámoslos a escuchar, quedan grabados en el internet. Tratemos de memorizar estos textos bíblicos, pero ante todo, pongámoslos en práctica. Tengamos una actitud enseñable hacia la palabra de Dios. No rechacemos la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios, porque los que vamos a ser bendecidos somos cada uno de nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Muchos serán bendecidos por esa palabra. Pongámonos en pie y oramos en el nombre de Jesús. Listo, gloria a Dios. Entonces el coro que tenemos preparado ahora. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Te damos las gracias. Te damos la gloria, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. En el santo y en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por esa palabra. Arriba, arriba. Sea. Arriba, arriba esa canción.